Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Esto es Sofía con L de Libros y hoy os traigo la reseña de una trilogía, la trilogía de los trípodes. Bueno, pues es esta de aquí, ¿vale? Estos son los tres. El primero, las montañas blancas. El segundo, la ciudad de oro y de plomo. Y el tercero, el estanque de fuego. Bueno, ya os digo que es una trilogía que me ha fascinado, me ha gustado muchísimo, la he disfrutado a más no poder. Es ciencia ficción y aventuras y la verdad es que está muy bien. Yo os los recomiendo mucho si, por ejemplo, os gusta el género de la ciencia ficción pero nunca habéis leído el género o no sabéis cómo empezar a leer el género porque se os haga un poco bola, porque todo lo que veis son libros gruesos o libros muy pesados. Estos están genial para empezar, son libros muy cortitos, ninguno llega a las 300 páginas, es que es como un libro grueso, juntos esos tres, porque ninguno llega a las 300 páginas, juntos serían un libro de menos de 900 páginas, ninguno llega a las 300 y además tienen las letras súper grandes, era lo que iba a decir, tienen las letras muy grandes, entonces se lee muy rápido, es que mirad lo que ocupa una página, es nada. Es nada, la letra es súper gruesa, son libros como de colegio, os lo juro, o sea, son libros que dices, bueno, es que a mí esto me lo podrían haber mandado a leer en el colegio tranquilamente. Además, yo creo que son libros de los que yo por lo menos he extraído una muy buena enseñanza, quiero decir, me han hecho pensar mucho y bueno, sí que yo de casi todos los libros suelo extraer una enseñanza y la de estos tres me ha gustado muchísimo. Lo que voy a hacer es hablaros un poco de qué va y hablaros un poco del primer libro, pero no os voy a hablar de los tres. ¿Por qué? Porque tenéis las reseñas individuales en mi Instagram, que podéis ir allí y verlas. Y aparte, pues bueno, porque yo creo que diciéndoos lo que os voy a decir, ya os voy a llamar lo suficiente la atención como para que los leáis, porque son magníficos, son maravillosos. Creo que están un poco, pues, pasan un poco desapercibido, porque la verdad es que son de hace bastante, son de 1960 y algo, que fue cuando los escribió John Christopher, el autor, y ya os digo que pasan un poco desapercibido y que ahora mismo no se conocen mucho, pero es una pena porque son maravillosos, de verdad. O sea, son muy buenos. La prosa es genial, me gusta mucho la pluma del escritor, que por cierto, su nombre real no es John Christopher, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre real, este es un seudónimo. Y está muy bien, o sea, me gusta mucho la prosa, luego el cómo se desarrollan los hechos, porque claro, al ser libros tan cortitos, pues los hechos se desarrollan con mucha rapidez, son libros muy rápidos, muy ligeros de leer, para un parón lector yo creo que son perfectos, porque te sacan del parón enseguida, de verdad, o sea, están súper bien. Así que os lo recomiendo mucho, os voy a hablar un poco de qué va, ¿vale? Nos encontramos en un mundo en el que hace bastante tiempo ya, hace más de 100 años, hubo una invasión alienígena. Desde entonces unas máquinas enormes llamadas trípodes pues vagan por el mundo, ¿vale? Controlando porque esto ocurre en nuestro mundo. Inglaterra sigue siendo Inglaterra, Francia sigue siendo Francia, Alemania sigue siendo Alemania. Os hablo de esas tres porque son los tres escenarios que más cubren, digamos, los libros. Entonces, pero sigue siendo nuestro mundo, ¿vale? Estos trípodes, estas máquinas enormes, cada año, en una fecha determinada, se celebra una cosa que se llama la ceremonia de la placa, en la que a la gente que cumple 14 años, pues se le injerta una placa como si fuera tu cráneo, ¿vale? Pero va unida a tu cerebro. Y a través de esa placa que ya es de por vida, pues te controlan. Pues te hacen ver que ellos son los amos supremos del mundo, que tú les debes sumisión, pleitesía, que debes, si se da el caso, debes servirles como esclavos. Tú estás completamente sumiso, te quitan totalmente la libertad. Hay una libertad muy relativa, porque, digamos, ellos, o sea, tú mientras no vayas a las ciudades de los trípodes, hay 3 ciudades a lo largo de todo el mundo, una en América, otra en Europa y otra en Asia, y entonces mientras tú no vayas a esas ciudades a hacer de esclavo, pues tú puedes hacer tu vida, pero claro, siempre teniendo en cuenta que les debes pleitesía y les debes sumisión a los trípodes, ¿no? Entonces,
es como que una libertad sin libertad, ya os voy a hablar de eso un poco después, con lo que yo lo comparo y tal, ¿no? Entonces, bueno, em, ¿qué pasa? Pues en el primer libro esa es un poco la situación, ¿vale? Ese es un poco el contexto general del mundo en el que estamos. No hay gran tecnología porque la única tecnología la tienen ellos, las tienen los trípodes, esos invasores, esos alienígenas que vinieron del espacio exterior y no se sabe de dónde. Ellos son la única tecnología que existe, es la que ellos tienen, la nuestra la destruyeron toda, la que había. Me imagino que esta invasión fue en torno al 1960 y algo, porque me imagino que fue cuando lo escribió el autor, pero había la poca tecnología que había entonces, pues se destruyó. Entonces es un mundo sin tecnología, un mundo, pues bueno, eso, sin tecnología. Y ese es un poco el contexto general. Os voy a hablar un poco del primer libro. En el primer libro conocemos a Will. Will es un niño al que de aquí a un año le van a poner la placa, ¿vale? Desde que empieza el libro a un año le van a poner la placa. Y él acaba de ver cómo a un amigo suyo se la acaban de poner y como que su amigo ha cambiado por completo. De pasar de ser una persona que un día antes de que le pusieran la placa se cuestionaba un poco el sistema, a ser alguien completamente sumiso a los amos. Pero vamos, no tienen ninguna duda de que los amos son, de que los tipos de son los amos supremos, ¿no? Entonces, claro, pues él ve ese cambio y él dice, aquí hay algo que no me cuadra, a mí esto no me gusta, yo tengo que ponerme la placa por fuerza, yo no quisiera ponérmela, ¿no? Entonces él está ahí un poco cuestionándose el sistema cuando aparece en el pueblo Ozymandias. Ozymandias es un vagabundo. Los vagabundos son gentes a los que no les fue bien la injerción de la placa y digamos que esta no funcionó. Y pues vagan por el mundo, van como un poco aturdidos, vagando por el mundo como si estuvieran locos, ¿vale? Pero Ozymandias no parece un vagabundo normal. Y le cuenta a Will, Will se hace amigo de él y él le cuenta que hay unas montañas blancas en las que pues hay mucha gente que está sin placa, que vive sin placa, que allí la cosa funciona distinta, que aquello es como un paraíso para la gente que se cuestiona el sistema y que cree que no deberían de tener placas y tal, ¿no? Y entonces que él podría ir allí y unirse a ellos y tal. Will empieza a planteárselo y decide hacerlo. Se escapará de su casa y le acompañará al poco tiempo Henry, que es su primo, es un chico que lo ha perdido todo, él no cree que tenga nada más que hacer donde está y decide irse con Will sin saber siquiera a dónde vas, a dónde van, porque es que se une a él sin saber muy bien a dónde va. Bueno, pues pasarán por muchas vicisitudes a lo largo del camino. Recordar que no van en avión, no van en tren, van andando. Cruzando en barco, pues si hay océanos o si hay mares y tal, pues cruzando en barco, entonces es un viaje bastante jodido. Les pasan muchas cosas. En Francia, cuando pasan por allí, conocen a un chico que se llama Larguirucho. Bueno, no se llama Larguirucho, se llama Jean-Pierre, pero ellos le dicen Larguirucho porque les resulta a ellos más sencillo llamarle así, ¿vale? Entonces, bueno, pues conocen a este chico se les une porque piensa como ellos, tal y cual, y pasarán por muchísimas vicisitudes mientras van hacia las montañas blancas. Así que eso es lo que os voy a contar. Ya queda en vosotros pensar si llegan o no a las montañas blancas. Yo creo que es bastante evidente la respuesta, pero bueno. Y ahora sí os voy a hablar un poco más de mi opinión. Bueno, pues en las montañas blancas, como podéis imaginar, lo que hay formada es una rebelión. Lo que hay es una base rebelde antisistema que quieren derrocar a los trípodes y quieren pues recuperar su mundo. ¿Qué me ha parecido a mí? ¿Qué enseñanza, bueno, o qué enseñanza o qué moraleja he extraído yo de este libro? Y es un poco que debemos de recuperar lo que es nuestro, ¿no? Un poco la búsqueda de esa libertad, es una alegoría perfecta de la búsqueda de la libertad. A mí me ha parecido también un poco alegoría del mito de la caverna, porque todo aquel que tiene placa, pues está como ausente del mundo, no conoce la realidad y se llevan ya pues más de un siglo poniéndoseles placa a la gente. Entonces es como que te quitan la verdad del mundo en el que estás para darte la verdad de ellos. Y entonces, claro, solo un pequeño grupo de personas, aquellos que son capaces de ver más allá y de plantearse el sistema,
pues son aquellos que ven la realidad de que, bueno, de que los trípodes pues no son buenos, de que no nos están haciendo bien, de que nos tienen gobernados sin nosotros quererlos, de que nos tienen quitada la libertad, ¿no? Entonces, a mí me ha recordado, de siempre me ha gustado mucho Platón, de siempre me ha gustado mucho, de hecho, el mito de la caverna es mi mito filosófico favorito. Y a mí me ha transmitido un poco esa sensación, ¿no? De que los que tienen la placa puesta pues están un poco ajenos a la realidad, a lo que es la verdad del mundo. Y los que deciden no ponerse placa y huir a las montañas blancas, pues son un poco más conscientes de la verdad, ¿no? Son un poco más conscientes de la realidad, ¿no? Que es que pues nos han invadido, tenemos que recuperar nuestro planeta, es que nos han quitado nuestro planeta, nos han quitado nuestro modo de vida, nos lo han quitado todo, debemos de recuperarlo, ¿no? Entonces, bueno, me parece súper guay porque es una lucha constante por buscar la libertad y recuperar el mundo que era nuestro, recuperar el mundo que nos pertenecía y que estos seres pues nos arrebataron. Entonces me parece súper guay, a mí me ha hecho pensar muchísimo, me ha hecho pensar, por ejemplo, qué tipo de persona sería yo, esa que se plantea en el sistema y se van a las montañas blancas tratando de huir, o de esas que se dejan manejar y ponerse la placa sin ningún tipo de duda. No lo sé, no lo sé, me gustaría pensar que sería de los que se cuestionarían el sistema, pero la verdad es que no lo sé. No sé qué pasaría, me ha hecho pensar mucho me ha hecho valorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque ¿quién dice que no? Ya no una invasión alienígena, ¿quién dice pues cualquier catástrofe que te pueda quitar todo lo que tengas, ¿no? Digamos, es un poco para quien sufrió la invasión, para quien sufrió la llegada de los trípodes al planeta, tuvo que ser muy heavy, tuvo que ser muy fuerte vivir todo aquello. Entonces, a mí me ha hecho pensar mucho en eso y me ha hecho pensar mucho en muchas cosas, la verdad. No sabría de verdad. He empatizado muchísimo con los personajes, a pesar de que tienen 13, 14 años, porque van ahí buscando algo que en realidad no sabes si van a encontrar, no sabes si van a llegar, y he empatizado mucho con ellos en el sentido de qué difícil lo que están pasando y a la vez, pues, qué aventura, ¿no? Qué gran aventura, no sé, a mí yo he empatizado mucho. De hecho, hubo alguien en Instagram que me preguntó si era un libro solo para niños. No es solo para niños, es un libro para cualquier edad. De hecho, yo creo que a los adultos puede incluso planteárseles más dudas, porque de verdad, o sea, yo me he preguntado muchas cosas, yo me he cuestionado muchas cosas leyendo estos libros y yo creo que es para todas las edades. Todas las edades, digamos, a partir de los 13, 14 años, que es la edad de los protagonistas y quizás sea la edad a la que se va a empezar a comprender mejor lo que está ocurriendo, pero está muy muy bien, incluso si se lee antes yo creo que se entiende bien. Y yo como adulta he disfrutado la trilogía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que os la recomiendo mucho, tanto por lo que transmite, como por la historia, como por lo rápido que pasa todo. En general os la recomiendo muchísimo. De verdad, merece muchísimo la pena. Es maravillosa, así que nada, no os voy a contar mucho más de ella, solo que la leáis, por favor, dadles una oportunidad porque están un poco olvidados y es una pena porque son increíbles y se merecen muchísimo la atención, o sea, se merecen muchísimo pues eso, la atención, tener más atención, no estar tan olvidados. Me da pena que estén tan olvidados porque no se lo merece, la verdad. Así que así que eso, que os lo recomiendo mucho. Y no os voy a contar más de ellos, no os voy a hablar nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha llamado la atención esta historia, de qué va esta trilogía, pues me lo decís en los comentarios. Y nada, eso, que espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, dadle a like, suscribiros y os espero en mi próximo vídeo. ¡Hasta pronto!